Incluso las mejores estrategias experimentan rachas perdedoras. Esto no es un fracaso, esto es matemática, pero cuando un operador arriesga un gran porcentaje de capital en una sola posición, una racha perdedora normal se convierte en la destrucción de la cuenta. Un operador que arriesga un 2% por operación puede soportar múltiples pérdidas y seguir operando. Un operador que arriesga un 20% no puede sobrevivir a la misma secuencia. La diferencia no es inteligencia, es estructura. El objetivo del trading no es ganar en grande una vez. El objetivo es mantenerse solvente el tiempo suficiente para que las probabilidades se acumulen. La capitalización es silenciosa y poco impresionante al principio. No crea emoción ni adrenalina. Crea estabilidad con el tiempo. Los pequeños riesgos controlados permiten que el crecimiento se acumule gradualmente y gradualmente se vuelve poderoso cuando se protege de grandes reveses. La supervivencia es la base de la capitalización. Sin supervivencia, no hay ventaja a largo plazo. Solo esperanza a corto plazo. Los profesionales asumen que pueden equivocarse antes de ingresar a cualquier posición. Construyen la gestión de riesgos en torno a expectativa de error. Primero definen la pérdida y después la recompensa. Comprenden que equivocarse es parte del proceso y dimensionan las operaciones para que equivocarse no amenace su futuro. Los aficionados asumen que deben tener razón. Se enfocan en el beneficio potencial antes de definir la pérdida aceptable. Aumentan el tamaño para amplificar la convicción. Y al hacerlo, amplifican la vulnerabilidad en el momento en que un comerciante arriesga una cantidad que lo vuelve emocional. La claridad comienza a desaparecer cuando el tamaño de la posición es demasiado grande. Cada tic se siente significativo, cada pequeño retroceso se siente amenazante el miedo. La esperanza reemplaza el análisis, la esperanza reemplaza las operaciones sobredimensionadas. Daña la psicología. Una vez que la psicología se ve afectada a la consistencia, se vuelve imposible. Un comerciante que experimenta una gran pérdida a menudo oscila entre la vacilación y la agresión, o tiene miedo de tomar configuraciones válidas o intenta recuperarse a través de riesgos aún mayores. Ambas respuestas provienen de la misma inestabilidad de raíz, creada al ignorar las reglas de tamaño de la posición. Remodela la identidad. Cambia a un comerciante de operador estructurado a participante emocional. La especulación seria comienza con la supervivencia, no con señales de entrada, no con indicadores, no con estrategias secretas. La supervivencia es el primer principio, porque sin capital no hay oportunidad y sin estabilidad emocional no hay disciplina. Un comerciante que protege el capital protege la libertad, y el comerciante que sobrevive el tiempo suficiente le da a la probabilidad el tiempo que necesita para trabajar a su favor. Los seres humanos no están diseñados naturalmente para el pensamiento probabilístico. La mente prefiere la certeza, prefiere la claridad, prefiere las garantías. Estamos programados para buscar recompensas y evitar el dolor, y cuando entramos en los mercados, este cableado no desaparece, se intensifica. Anhelamos grandes ganancias porque las grandes ganancias se sienten validadas. Queremos resultados rápidos porque la paciencia se siente incómoda. Medimos el progreso emocionalmente en lugar de estadísticamente. Y este cableado interno explica por qué tantos comerciantes sobredimensionan sus posiciones, incluso cuando entienden la gestión de riesgos intelectualmente. Después de unas pocas operaciones ganadoras, la confianza comienza a expandirse al principio. Esta confianza es saludable, permite la ejecución sin dudarlo. Pero si no se controla, se transforma lentamente en exceso de confianza. El comerciante comienza a creer que su éxito reciente refleja habilidad en lugar de probabilidad. Se siente alineado con el mercado. Se siente agudo, intuitivo, casi sincronizado con el movimiento de precios. Y este subidón emocional crea vulnerabilidad porque el exceso de confianza reduce el riesgo percibido, cuando el riesgo percibido disminuye. El tamaño de la posición aumenta, y cuando el tamaño aumenta, la exposición se magnifica más allá de lo razonable.
Las pérdidas crean un camino diferente, pero igualmente peligroso después de una caída. Aparece la frustración, la urgencia, luego la desesperación. El comerciante ya no quiere un progreso constante, quiere una recuperación, quiere volver a incluso rápidamente, quiere borrar la incomodidad de estar abajo, y en este estado emocional, la lógica se vuelve secundaria. El trader aumenta el tamaño, no porque la configuración haya mejorado, sino porque su estado emocional exige resolución. Tanto el exceso de confianza como la desesperación llevan al mismo comportamiento. Apostar demasiado grande. El diálogo interno suena convincente. Esta configuración es perfecta. Esta vez es diferente. No puedo perderme este movimiento. El gráfico se ve claro, la ruptura se ve fuerte, el nivel parece obvio. Y en ese momento, la convicción se siente como certeza, pero los mercados no recompensan solo la convicción, recompensan la disciplina bajo incertidumbre, recompensan a aquellos que respetan la posibilidad de equivocarse, incluso cuando todo parece alineado. Cuando el riesgo por operación se vuelve excesivo, surgen tres fuerzas destructivas y operan silenciosamente. Al principio, pero poderosamente debajo de la superficie. La primera es el miedo. Cuando el tamaño es demasiado grande, cada tic comienza a sentirse personal. Las pequeñas fluctuaciones se sienten amenazantes, los retrocesos menores se sienten catastróficos. El trader observa el precio con tensión en lugar de neutralidad, verifica la posición repetidamente, siente que los latidos de su corazón responden al movimiento, y esta reacción fisiológica reduce la percepción. El análisis se distorsiona porque la mente ahora está enfocada en evitar el dolor en lugar de seguir el proceso. La segunda fuerza es la esperanza. La esperanza aparece cuando el mercado se mueve en contra de la posición sobredimensionada en lugar de salir en el stop predefinido. El trader duda, se dice a sí mismo que el movimiento es temporal. Esperanza reemplaza a la estructura, se niega a aceptar una pequeña pérdida controlada, porque la pérdida ahora se siente demasiado dolorosa en relación con su exposición. Y por eso, espera, se demora, negocia con el mercado internamente, y la pequeña pérdida se hace más grande, no porque la configuración lo exigiera, sino porque el tamaño hizo difícil la aceptación. La tercera fuerza es el ego. El ego se resiste a equivocarse. El ego equipara la pérdida con el fracaso personal, y cuando el tamaño es excesivo, admitir el error se siente humillante en lugar de reducir el riesgo. El trader suma a la posición, promedia a la baja. Aumenta la exposición para demostrar que la idea original es correcta. Lo que comenzó como un error manejable se transforma en un compromiso peligroso. El ego convierte la flexibilidad en rigidez, y la rigidez en entornos inciertos lleva al colapso. Las cuentas RAR a veces colapsan en un solo momento dramático, se deterioran a través de una cadena de decisiones emocionales desencadenadas por un tamaño excesivo. Una operación sobredimensionada lleva el miedo, lleva a la vacilación. La vacilación lleva a la desviación del plan. La desviación lleva a pérdidas mayores. Las pérdidas mayores crean desesperación, y la desesperación produce un mayor sobredimensionamiento del ciclo. Se alimenta gradualmente, hasta que la confianza se erosiona y el capital lo sigue un comerciante que arriesga 1 o 2% por operación. Puede pensar con claridad, porque el resultado de cualquier posición individual no amenaza la identidad o la estabilidad. Puede observar el precio objetivamente, puede ejecutar paradas sin resistencia emocional, puede revisar las pérdidas analíticamente, porque siguen siendo proporcionales. Un comerciante que arriesga el 20% no puede mantener la misma claridad. El peso psicológico es demasiado pesado. Cada operación conlleva una presión existencial, y bajo presión existencial el cerebro recurre a los instintos de supervivencia en lugar de a la evaluación racional. Cuando el tamaño es pequeño,
Las pérdidas son información que proporcionan retroalimentación sobre el tiempo. La estructura y el contexto se pueden registrar, estudiar y refinar cuando el tamaño es grande. Las pérdidas se convierten en trauma. El trauma imprime emocionalmente, crea comportamientos de evitación o comportamientos de compensación agresivos, ninguno de los cuales apoya la consistencia. El trauma estrecha el enfoque y reduce la adaptabilidad, y el comercio requiere adaptabilidad, porque las condiciones cambian constantemente. Del trauma surge el comercio de venganza. El comercio de venganza no se trata de ganancias, se trata de restauración emocional. El comerciante quiere recuperar la dignidad, quiere sentirse competente de nuevo, quiere borrar el recuerdo de la pérdida. Y por eso toma configuraciones impulsivas, vuelve a aumentar el tamaño, abandona los criterios, y este comportamiento agrava el daño porque está arraigado en la emoción, en lugar de la probabilidad. La venganza conduce a más pérdidas profundizan. La frustración alimenta más decisiones impulsivas y la espiral se acelera. La espiral no comienza con falta de inteligencia, comienza con falta de control de riesgos. El tamaño excesivo desestabiliza la psicología inestable socava la ejecución. Los traders profesionales entienden profundamente esta relación, diseñan su exposición de manera que ninguna operación pueda dañar su confianza, aceptan que las pérdidas son inevitables y por lo tanto las estructuran para que sean tolerables, entienden que la estabilidad emocional es una ventaja competitiva en mercados impulsados. Por la incertidumbre no puedes operar bien si tienes miedo. El miedo comprime la percepción y distorsiona el juicio. No puedes pensar con claridad si hay demasiado en juego, porque el cerebro prioriza la supervivencia sobre la estrategia. Cuando la exposición es razonable, cuando la mente permanece tranquila, se pueden seguir las reglas. Cuando se siguen las reglas, surge la consistencia, y la consistencia es la base de la rentabilidad. El control de riesgos es control psicológico. El tamaño de la posición es regulación emocional en forma numérica. Determina si respondes o reaccionas, si analizas o entras en pánico, si sales con disciplina o mantienes con esperanza. Controla el riesgo y estabilizas la emoción. Estabiliza la emoción, y proteges la ejecución. Protege la ejecución y le das espacio a la probabilidad para operar a tu favor. Los mercados operan con probabilidades, no con certezas. Ninguna estrategia, ningún indicador, ningún patrón gana todo el tiempo. Incluso los sistemas más refinados experimentan pérdidas. Esto no es un defecto, es la estructura de la incertidumbre. Las pérdidas no son fallas personales, son costos operativos, son gastos comerciales pagados a cambio de participar en la oportunidad. El problema no es perder, el problema es perder demasiado a la vez. Cuando el riesgo por operación es excesivo, la variación estadística normal se vuelve fatal. Todo sistema de negociación, independientemente de su calidad, se encontrará con rachas perdedoras, a veces 3 seguidas, a veces 5. A veces más. Esto es matemática, no incompetencia. Pero si la exposición por operación es demasiado grande, una secuencia completamente normal de pérdidas se transforma en un evento de fin de cuenta. El operador no falla porque la estrategia dejó de funcionar. Falla porque su tamaño no pudo tolerar la variación. Considere 2 operadores que operan con el mismo sistema, las mismas entradas, las mismas salidas, la misma tasa de ganancia y la misma estructura de recompensa. La única diferencia es el tamaño de la posición. El operador arriesga el 10% de su capital por operación. El operador B arriesga el 2% por operación. Ambos encuentran 5 pérdidas consecutivas, algo estadísticamente inevitable en una muestra grande. El operador pierde casi la mitad de su cuenta, porque las pérdidas se acumulan negativamente. Una pérdida del 10% seguida de otra
del 10%. El porcentaje no es un daño lineal, reduce la base de capital desde la cual debe ocurrir la recuperación. El operador B, bajo la misma secuencia, experimenta una reducción de menos del 10%, incómoda, pero manejable. Ambos operadores enfrentaron condiciones de mercado idénticas. Solo uno sobrevive. Esta es la realidad matemática de la capitalización inversa. Las pérdidas reducen la base desde la cual deben crecer las ganancias futuras. Una reducción del 50% requiere una ganancia del 100% para recuperarse. Una reducción del 20% requiere un 25% para volver a incluso más profunda la pérdida, más difícil la subida de regreso, y cuando el riesgo por operación es grande, la subida se vuelve casi imposible. No porque la oportunidad desaparezca, sino porque el capital se ha agotado sin posibilidad de reparación. Los operadores profesionales piensan primero en términos de longevidad antes de pensar en las ganancias. Preguntan cuántas pérdidas consecutivas puede sobrevivir mi cuenta sin desestabilización emocional. Preguntan si su exposición actual les permite continuar operando el próximo mes, el próximo trimestre, el próximo año. Entienden que los mercados ofrecen oportunidades infinitas. Las tendencias forman rangos, la volatilidad se expande y se contrae. Los ciclos se repiten, pero el capital, una vez destruido, no se regenera mágicamente. La supervivencia, por lo tanto, no es un pensamiento conservador, es un pensamiento estratégico. Un pequeño riesgo por operación a menudo se malinterpreta como tímido o lento. Pero su verdadero propósito no es un crecimiento lento, no habilidad de predicción, no acceso a información es exposición por operación. Determine la exposición sabiamente, y la ley de los grandes números comienza a operar a su favor, ignórelo, y la probabilidad trabaja en su contra. Los mercados no necesitan que se extienda demasiado una o dos veces el riesgo excesivo, acelera la línea de tiempo de la ruina, mientras que el riesgo controlado extiende la línea de tiempo de la ruina. Ni la oportunidad extendida es donde la capitalización vive la Operar se trata menos de brillantez y más de durabilidad. La durabilidad se construye a través del tamaño de la posición, que respeta la incertidumbre, se refuerza a través de la aceptación de pérdidas como rutina y se preserva a través del compromiso con la consistencia sobre la intensidad. El mercado circula continuamente a través de la oportunidad y el riesgo. Aquellos que manejan la exposición permanecen disponibles para capturar la oportunidad. Aquellos que se extienden demasiado se retiran de la participación, y la participación sostenida en el tiempo es la verdadera fuente de crecimiento a largo plazo. Un trader profesional no se acerca al mercado con esperanza o impulso, se acerca a él con estructura antes de que el capital esté en riesgo. Las reglas están definidas claramente, y estas reglas no son sugerencias flexibles, son límites diseñados para proteger la longevidad. La diferencia entre un aficionado y un profesional rara vez es la inteligencia, es la adherencia a un marco que prioriza la supervivencia sobre la emoción. La regla 1 es simple: riesgo pequeño por operación, generalmente del 1 al 2% del capital total. Nunca una cantidad lo suficientemente grande como para crear angustia emocional. Este porcentaje puede parecer conservador para aquellos que buscan un crecimiento rápido, pero su propósito no es la velocidad, es la estabilidad. Cuando el riesgo es pequeño, ningún resultado único puede desestabilizar la cuenta o la mente. Una pequeña exposición asegura que incluso una secuencia de pérdidas siga siendo tolerable, y cuando las pérdidas son tolerables, la disciplina permanece intacta. Arriesgar poco transforma la incertidumbre de una amenaza a una variable manejable. La regla 2 siempre usa un stop loss. Un stop loss no es una admisión de debilidad, es una declaración de estructura. Define el riesgo antes de la entrada en lugar de negociar el riesgo
después de que el precio se mueve contra la posición. Los profesionales entienden que la única variable controlable en el trading es cuánto están dispuestos a perder en una sola idea una vez que se ingresa a una operación. El mercado decide el resultado, pero el trader decide la exposición. Al colocar un punto de salida predefinido, elimina el debate emocional durante la volatilidad y lo reemplaza con claridad. El stop loss protege el capital y protege la psicología simultáneamente. Regla 3. Nunca promedies las posiciones perdedoras. Agregar a una posición perdedora agrava el error, aumenta la exposición, precisamente cuando la probabilidad prueba que la idea original es errónea. Promediar a la baja puede parecer lógico porque mejora el precio de entrada, pero también magnifica el riesgo sin confirmación. Los profesionales reconocen que la debilidad no merece capital adicional. Cuando una operación invalida su premisa, se cierra rápidamente sin negociación. Las pérdidas pequeñas son aceptables. Las pérdidas incontroladas no son suficientes. Preservar el capital es más importante que defender el ego. Regla 4. Agregar a los ganadores. Se permite aumentar el tamaño, pero solo cuando el mercado prueba que la posición es correcta. La fuerza gana capital. La debilidad no lo hace cuando el precio se mueve a favor y confirma la tesis. El riesgo se puede expandir gradualmente porque la probabilidad ha cambiado ligeramente a favor de la continuación. Esta práctica permite a los profesionales construir posiciones más grandes en tendencias de alta calidad mientras se mantiene limitada la exposición inicial. No comienzan grandes, crecen a través de la confirmación. Esta asimetría, un pequeño riesgo inicial con expansión potencial, crea un sesgo positivo donde las pérdidas permanecen controladas y los ganadores tienen espacio para expandirse. Regla 5. Escala gradualmente. Ingresa a un mercado pequeño. Prueba el mercado. Observa el comportamiento. Alrededor de niveles clave, evalúa el impulso y solo agrega cuando la estructura se alinea al escalamiento. Reduce la presión de precisión, porque el comerciante no necesita capturar el fondo o el techo exacto. Participa de forma incremental. Este método respeta la incertidumbre y transforma la entrada de una única apuesta decisiva en un proceso estructurado. El escalamiento gradual estabiliza la psicología porque el compromiso aumenta solo cuando la evidencia se fortalece juntas. Estas reglas crean una arquitectura poderosa, pequeñas pérdidas, grandes ganadores, psicología. Estable. Las pequeñas pérdidas son inevitables, pero debido a que la exposición es limitada. No amenazan la supervivencia a los grandes ganadores, se les permite desarrollarse porque las posiciones se expanden solo cuando se valida emerge la psicología estable, porque ninguna decisión individual tiene un peso catastrófico. Este equilibrio entre la baja controlada y la subida escalable define la gestión de riesgos profesional. El comerciante a menudo indica exposición excesiva o comportamiento impulsivo. Busca longevidad. La longevidad requiere consistencia y la consistencia requiere reglas que funcionen independientemente del estado de ánimo o el rendimiento reciente. No intenta predecir cada movimiento en el mercado, porque la predicción es secundaria a la protección. Se centra en riesgo, determina si estará presente para futuras oportunidades, entiende que los mercados pueden comportarse racionalmente, construye defensas primero. La preservación del capital precede a la generación de ganancias. El marco actúa como un escudo que absorbe los choques que de otra manera desestabilizarían el progreso. Una pérdida catastrófica puede borrar años de esfuerzo disciplinado. Esta realidad moldea cada decisión profesional. No hay comercio lo suficientemente importante como para justificar una violación estructural. No hay oportunidad lo suficientemente rara. Este marco produce un patrón de equidad específico, reducciones modestas, avance constante y ganancias expandidas ocasionales cuando las tendencias se alinean la cuenta. No experimenta picos dramáticos o colapsos, progresa a través de una fluctuación controlada. Esta fluctuación controlada respalda el equilibrio emocional y el equilibrio emocional refuerza la ejecución disciplinada. Se cultiva a través de la repetición de un comportamiento estructurado, operación, regla tras regla, un pequeño riesgo.
Controlado aplicado de manera consistente, permite que la ventaja estadística emerja gradualmente. El profesional entiende que la ventaja se expresa en muestras grandes, no en eventos aislados. Por lo tanto, el objetivo es la participación continua sin interrupción catastrófica. Las defensas son lo primero, porque sin defensa no hay participación futura. El marco asegura que los errores permanezcan pequeños, que la confianza permanezca estable y que las oportunidades se puede aprovechar cuando las condiciones son favorables. Al priorizar la estructura sobre el impulso, el profesional transforma el trading de una especulación impulsada por la emoción en un negocio regido por parámetros de riesgo, y a través de esta base disciplinada, la rentabilidad sostenible se hace posible. El mercado ofrece un sinfín de oportunidades. Las tendencias se forman, se expanden, se agotan y se revierten. Los ciclos rotan de acumulación a expansión, de expansión a distribución y viceversa. La volatilidad sube y baja. Aparecen nuevas estructuras cada semana, nuevas rupturas, nuevos retrocesos, nuevos rangos, nuevas continuaciones. ¿Nunca faltan configuraciones? Nunca hay una oportunidad final. El flujo del precio es continuo e indiferente. No se queda sin oportunidades. Solo elimina a aquellos que no pueden soportar sus fluctuaciones. Ninguna de estas oportunidades importa si ya no estás en el juego. El análisis se vuelve irrelevante. La estrategia pierde sentido. El potencial se vuelve inútil cuando se ha destruido el capital. La participación es el prerequisito para obtener ganancias. Sin participación, la probabilidad no puede funcionar a tu favor, y la participación depende completamente de la supervivencia. El comerciante que protege el capital gana algo mucho más valioso que las ganancias rápidas. Gana tiempo. El tiempo es el activo oculto en el trading. El tiempo permite que la habilidad madure, porque el reconocimiento de patrones mejora solo a través de la exposición. El tiempo permite que la probabilidad se exprese en muestras grandes, porque la ventaja es invisible en números pequeños, pero poderosa en cientos de operaciones. El tiempo permite que el control emocional se fortalezca, porque la disciplina se construye a través de la repetición, no de la intensidad. Las ganancias rápidas crean emoción, pero el tiempo crea maestría. La emoción es temporal, la maestría es duradera. Muchos comerciantes persiguen ganancias rápidas porque equiparan velocidad con inteligencia. Creen que acelerar el crecimiento demuestra competencia, pero el crecimiento rápido logrado a través de un riesgo excesivo a menudo colapsa con la misma rapidez. El progreso sostenible requiere paciencia porque la capitalización funciona silenciosamente, no se anuncia dramáticamente, se construye incrementalmente. Reducciones y errores, pero estructuraron esas pérdidas para que ninguna fuera fatal. Entendieron que la longevidad magnifica la ventaja mientras que la imprudencia comprime la vida útil. Sobrevivieron a las recesiones y lo tanto estuvieron presentes para las recuperaciones, soportaron la volatilidad y por lo tanto capturaron tendencias, trataron el capital con respeto, no como fondos desechables, sino como inventario esencial, inventario Q, que debe preservarse para realizar negocios. Lo trataron como munición usada selectivamente, no imprudentemente. Lo trataron como oxígeno, porque sin él no hay ejecución, no hay oportunidad, no hay crecimiento. Cuando el capital es visto como prescindible, el comportamiento se vuelve descuidado. Cuando el capital es visto como vital, el comportamiento se vuelve disciplinado. El aficionado busca la gran victoria, imagina que una operación extraordinaria acelerará el progreso dramáticamente, se enfoca en el resultado, en lugar de la continuidad. Está dispuesto a arriesgar cantidades desproporcionadas, porque cree en la oportunidad, es raro y debe aprovecharse agresivamente. El profesional ve de manera diferente. Él entiende que la oportunidad es abundante, pero el capital es finito, por lo tanto, prioriza la participación ininterrumpida. Con el mercado en lugar de momentos explosivos, siempre habrá otra operación.
Los mercados no cierran permanentemente después de una ruptura fallida, no terminan después de una posición perdida, se formarán nuevos patrones, surgirán nuevas tendencias, aparecerán nuevas ventajas. Mañana, la próxima semana, el próximo año la paciencia se alinea con esta realidad, la impaciencia lucha contra ella, el comerciante que se extiende demasiado asume que este momento es único e irreemplazable. El comerciante disciplinado entiende que la paciencia preserva el acceso a oportunidades futuras, nunca habrá otra cuenta. Si ésta se ha ido una vez que el capital cae más allá de la recuperación, la reconstrucción se vuelve exponencialmente más difícil, no solo financieramente, sino psicológicamente. Las pérdidas profundas crean vacilación, miedo y duda, remodelan el comportamiento de el rendimiento, proteger la cuenta, protege la confianza. Protege la confianza, y proteger la ejecución preserva. La ventaja, la regla final es simple, pero eliminarlo de la participación. Cada operación debe dimensionarse con el supuesto de que podría fallar. Porque el fracaso no es una anomalía, es una certeza estadística, nunca tan grande que el miedo se infiltre en la toma de decisiones, porque el miedo distorsiona la percepción y alienta salidas impulsivas o tenencia obstinada. Nunca busque ganancias a costa de la integridad estructural, porque la integridad estructural determina si permanece activo el tiempo suficiente para que la probabilidad lo recompense. La supervivencia en el trading no es un concepto pasivo, es una disciplina activa, requiere limitación intencional de la exposición, requiere aceptación de pequeñas pérdidas, requiere rechazo de impulsos emocionales que exigen aceleración, exige humildad ante la incertidumbre y paciencia ante la oportunidad. Esta mentalidad transforma el trading de una búsqueda de ganancia inmediata en un esfuerzo estratégico a largo plazo. Cuando la supervivencia se convierte en la prioridad, el comportamiento cambia drásticamente. Las operaciones se evalúan no solo por la recompensa potencial, sino por el riesgo aceptable. Las caídas se monitorean con objetividad en lugar de pánico. El crecimiento se mide durante meses y años. En lugar de días, la consistencia reemplaza la emoción como métrica del progreso. Este cambio puede parecer menos emocionante, pero es infinitamente más sostenible. Permanecer en el juego asegura que las lecciones se acumulen, al igual que el capital. Cada ciclo soportado profundiza la experiencia. Cada caída administrada fortalece la resiliencia. Cada salida disciplinada refuerza la identidad. Con el tiempo, esta experiencia acumulada se convierte en una ventaja invisible, porque eliminados en el trading, la supervivencia no es solo importante, es fundamental. Es la condición que hace posibles todos los demás logros. La ganancia es un subproducto de la exposición disciplinada y sostenida a las oportunidades. Sin supervivencia, la ganancia no puede existir. Proteja su capital, porque es su acceso al mercado, controle su riesgo, porque gobierna su psicología, permanezca presente, porque la presencia permite que la probabilidad opere, permanezca en el juego el tiempo suficiente, y la disciplina tendrá espacio para manifestarse. Permanezca en el juego el tiempo suficiente, y la ventaja tendrá tiempo de revelarse. Permanezca en el juego el tiempo suficiente, y las matemáticas silenciosas de la capitalización comienzan a funcionar a su favor. El mercado no recompensa la intensidad, recompensa la resistencia, y la resistencia pertenece a quienes eligen la protección sobre el impulso y la longevidad sobre la emoción.